Presentamos la sesión clínica de hoy, adecuación de puesto en trabajadoras embarazadas, que presentaba un residente que se va a presentar él solo ahora, Sergio Andrada, de R4 de Medicina del Trabajo. Comentar simplemente que llevamos 5 días que la plataforma Sofos está en mantenimiento, con lo cual muchos de vosotros, o la mayoría, no os habéis podido apuntar a la sesión. Entonces, en este caso, hacemos una excepción, la gente que se apunte a mano y nosotros concederemos el correspondiente certificado. ¿Vale? Nada más. Gracias. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal en sonido? Pues como han introducido, soy Sergio Andrada Vera, médico interno residente de 4º año de Medicina del Trabajo. Pertenezco al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la sesión que vamos a hacer hoy es de adecuación de puesto en trabajadoras embarazadas. He querido hacer primero una pequeña introducción del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales porque es bastante desconocido o hay confusión sobre nuestras funciones. Entonces, deciros que somos un equipo conformado por una administrativa, técnicos de prevención de riesgos laborales y sanitarios. Dentro de los sanitarios estamos enfermeras y médicos, con la especialidad vía EIR o MIR respectivamente en enfermería y medicina del trabajo. Estamos ubicados en este edificio, en la planta 4ª, del materno infantil, y nuestra extensión es la 69202. También de manera introductoria pues he querido hablar un poco de las funciones que tenemos inicialmente. ¿Qué hacemos en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales? Pues hacemos vigilancia individual de la salud, la cara más visible de esto son los reconocimientos médicos, y también hacemos vigilancia de la salud colectiva, en base a la explotación de datos de epidemiología y demás, y detección de riesgos colectivos que pueda haber para trabajadores, se hace la planificación y aplicación de medidas para corregirlos. También hacemos campañas de promoción de la salud, como las campañas de vacunación, estacional de gripe, COVID, etc. Atención a trabajadores en situaciones especiales, como el control biológico tras accidentes, estudio de contactos, adecuaciones de puesto, etc. También por parte del equipo técnico y nosotros, si es necesario, el registro, notificación e investigación de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. También realizamos la evaluación de factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores y planificación de la actividad preventiva. Damos información y formación a los trabajadores en prevención de riesgos laborales, ya sea trabajadores de nueva incorporación o en sesiones como esta. Y prestamos asesoramiento y apoyo especializado en materia de prevención de riesgos laborales a diferentes comités, consejos y grupos de trabajo según del SESCAR. ¿Y qué no hacemos? Que es quizá más importante, porque no se suele conocer mucho. No damos la baja, alta, ni hacemos el seguimiento en incapacidades temporales, por contingencia común, ni temporales ni permanentes. Las temporales sería el médico de atención primaria y en las permanentes sería el INS. No damos la baja ni hacemos el seguimiento en incapacidades por contingencia profesional. Estamos hablando de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Y de esto se suele ocupar generalmente la mutua colaboradora, en nuestro caso, Solimat. No asignamos los puestos en las adecuaciones, es decir, eso es una función que lo va a decidir dirección, gerencia de la empresa. No realizamos tareas asistenciales propias de atención primaria, ni tampoco otras propias de medicina preventiva, como la vacunación del viajero, etcétera. ¿Por qué hemos considerado en el servicio que esta sesión era interesante hacerla? Porque la adecuación de puesto de trabajo por embarazo es una gran desconocida. Esto lo hemos ido viendo en el día a día, porque normalmente las trabajadoras que acuden pues no saben cómo se hace o nos dicen directamente que vienen a decir que están embarazadas. Espero que al final de esta sesión podamos saber qué es la adecuación de puesto por embarazo, a quién se le pide, cuándo puedo pedirla, cuándo puedo solicitarla y dónde se hace. Sin aburrir mucho con el marco jurídico, comento que es un derecho de la trabajadora fundamentado legalmente en el artículo 42 de la Constitución española, que encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo. También en la Directiva del Consejo de Europa del año 1992, en la que se reconoce a la mujer gestante como trabajadora especialmente sensible. Y esta directiva, ya sabéis que son de obligatorio desarrollo en la legislación nacional,
está desarrollado en el ordenamiento español en la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales. En concreto, en su artículo 26, en el que se trata sobre la protección de la maternidad por motivos de exposición a riesgos en el trabajo. Por tanto, es un derecho de la trabajadora y una obligación del empresario proteger a la gestante frente a la exposición a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que pudieran influir negativamente en su salud o en la del feto. Esto lo vamos a hacer mediante la evaluación por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de los riesgos específicos a los que se vea expuesta y la toma de medidas precisas para evitar esos riesgos. En aquellos casos en los que el resultado de la evaluación revele un riesgo inherente al puesto de trabajo para la seguridad y salud de la gestante o feto, se prevén las siguientes actuaciones. Y luego vamos a ir desarrollándolas. Por un lado, lo primero a considerar sería si se pueden adaptar las condiciones. Por otro, si es preciso y el anterior no ha sido suficiente para apartar de ese riesgo, el cambio de puesto en la misma categoría profesional. También es posible el destino a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría profesional. Y en último caso, y si las anteriores no han servido para evitar este riesgo, la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo. En este esquema que he hecho, lo que he querido plasmar es que realmente los riesgos van en relación a la evolución del propio embarazo y a la progresión de este en semanas. Es decir, hay riesgos que son dependientes, y lo vamos a ver luego, de la dosis, y en este caso imaginemos, no es lo mismo en unas semanas iniciales que posteriormente. Luego lo desarrollamos más. Entonces, también luego en la parte de los cuadros, lo que he querido plasmar es que lo primero a intentar es adecuación de las condiciones. Si esto es posible, seguiríamos con el seguimiento de los riesgos, estando ya con habiendo realizado esas adecuaciones. Posteriormente, o si no es posible, se cuestionaría el cambio de puesto. Si este tampoco fuese posible, es cuando llegaríamos a una situación de solicitud de la prestación por riesgo a la mutua. Desarrollando un poco cada una de ellas. La adecuación de condiciones consiste en la adaptación de las condiciones o tiempo de trabajo que eviten la exposición a dicho riesgo. También lo hablamos luego, pero ir introduciendo que la simple presencia de un factor de riesgo para el embarazo en una actividad laboral no siempre implica la inmediata retirada del contacto. Como hemos comentado, hay factores temporales que van a depender de la intensidad y de la dosis en relación a la semana de evolución del embarazo. En caso de que el anterior no fuese suficiente para evitar esos riesgos, llegaríamos a la medida de cambio de puesto. En este caso, la gerencia de la empresa realizaría un cambio de puesto de la embarazada, y sí que es importante decir que si esto se produce, es la propia interesada, la trabajadora gestante, la que debe comunicarnos al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que se ha producido esta nueva asignación de puesto, para que podamos tomar medidas y volver a reevaluar los riesgos en ese nuevo puesto, y tanto nosotros como los técnicos. Hablando de lo que es la parte de la prestación por riesgo, de nuevo introducir el marco legal, es un derecho de la trabajadora fundamentado en la directiva que hemos mencionado antes, de 1992 europea, en la Ley de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales y desarrollado en la Ley General de Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, con último texto refundido en esta fecha. Y también recogido en el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 45.1d. Sobre la prestación por riesgo durante el embarazo hay que decir que no es una incapacidad temporal o lo que entendemos por una baja, sino es una situación de suspensión del contrato. Es una situación protegida derivada de contingencias profesionales y que da lugar a una prestación económica consistente en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora. Y esto es importante, que lo hemos mencionado, de la que se hace cargo la entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de riesgos profesionales. En caso del SESCAN es la mutua Solimat. Hay que mencionar que no cubre los riesgos o patologías que puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora gestante o del feto cuando no están relacionados con agentes, procedimientos o condiciones de trabajo del puesto o actividad desempeñada. En esos casos, la trabajadora gestante podría ser susceptible de una contingencia común, una prestación por contingencia común de incapacidad temporal, la baja normal del médico de cabecera,
Y mencionando algunos ejemplos para que no sea tan teórico, pues por ejemplo, vómitos en la gestación, lumbociatalgias, reposo prescrito por contracciones o sangrado vaginal, embarazo de riesgo, etcétera, si fuese preciso y lo evaluasen los profesionales especialistas. Y llegando a una parte más práctica, que es también lo que pretendía en esta sesión, que realmente sirva para orientar cómo se hace este procedimiento, pues vamos a ir desarrollándolo un poco. El procedimiento de iniciativa de la trabajadora se iniciará mediante la solicitud dirigida a la Dirección Gerencia y el modelo de instancia está en intranet. He realizado unas capturas en la intranet que tenemos acceso todos y si veis dónde está la flecha roja grande, hay un icono que hay un señor con un fonendo y pone prevención RL, prevención de riesgos laborales. Clicaremos sobre él y nos va a dar acceso a una serie de carpetas. La tercera de ellas, que está ahí marcada en rojo, es embarazo y lactancia. Volveremos a clicar sobre ella abriéndola y tenemos acceso a una serie de archivos en PDF, entre los que hay documentos interesantes como son guías o sobre riesgos concretos o puestos de trabajo en concreto, pero la que nos interesa mencionar es la declaración de embarazo. He reseñado ahí en morado lo de abrir aquí, porque si clicamos sobre lo que es el nombre, declaración de embarazo, al lado del icono de PDF, en algunos equipos no se abre. Por tanto, lo importante, y es el truquillo, es abrirla en el icono del disquito, donde pone abrir aquí. Pulsaremos ahí y nos dará acceso a esa instancia que podéis ver, que tiene además campos que se pueden rellenar para luego imprimirla, o bien se puede imprimir en blanco y rellenarla posteriormente a bolígrafo. Va dirigida, como pone en el pie, al director gerente y se debe presentar, y esto es muy importante, lo he destacado en negrita, al registro del hospital. Seguirá su curso interno y llegará a gerencia y será esta la que envíe orden a interna al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del inicio del proceso que implicará que la trabajadora sea citada. También aquí en negrita y con mayúsculas, que es muy importante que la trabajadora no puede ser citada, al menos por salud laboral, si está en incapacidad temporal. Es decir, si estoy de baja por una contingencia común, por ejemplo, una ciatalgia, por vómitos, por lo que sea, ese proceso queda en suspenso o queda suspendido momentáneamente y cuando la trabajadora nos comunique que está de alta, lo retomamos y la citamos a la entrevista médica. Si no ha pasado esto, será citada por el técnico de prevención de riesgos laborales en una cita presencial o mediante comunicación telefónica, si no es preciso hablar en persona con ella, y posteriormente por nosotros, esta sí presencial, por los médicos de salud laboral. El técnico describirá las condiciones, tareas y riesgos de la actividad laboral que realiza la trabajadora y emitirá un informe técnico. En la cita que tenga la gestante con nosotros, sí que deberá aportar un informe médico de su ginecólogo o su médico de atención primaria, en el que se acredite la situación de embarazo y en el que es importante, o muy importante, que conste la fecha de última regla, ya que en base a ella luego desarrollamos de forma personalizada el análisis de los riesgos. Además, se valorará embarazo, si el embarazo es único o gemelar, el estado de vacunación y serología de la trabajadora, etcétera. En base a la consulta médica en salud laboral, con nosotros, el informe técnico que nos han proporcionado sobre riesgos, el informe de embarazo aportado por la trabajadora y la interpretación de las guías de referencia, se elaborará el informe médico de salud laboral. Salud laboral emitirá el informe en el que se recogen las limitaciones de condiciones, tareas y exposiciones correlacionadas con la línea temporal de gestación. Tenemos un documento que es la guía de ayuda para la valoración de riesgo laboral durante el embarazo. He subrayado ayuda porque realmente no es que haya que seguirlo al pie de la letra, sino que realmente es una guía que está a servicio del profesional para tener ciertas referencias, pero no es la única. Es un documento de ayuda más. Es una guía editada por el INS en su tercera edición de 2020, que es la que está vigente, y está elaborada por consenso del Instituto Nacional de Seguridad Social, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la SEGO, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, y de AMAT, que es la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo. El informe técnico y el informe médico serán remitidos a gerencia, con copias para la dirección correspondiente, el jefe de servicio y a la propia trabajadora, guardándose una copia en nuestro servicio, en su historia clínica de salud laboral.
Y aquí pongo otra vez en negrita lo más importante: la trabajadora recibirá resolución de gerencia sobre la adecuación, junto con su copia de informe técnico y médico que la puede tener previamente. Ahí es donde será gerencia quien determine y comunique en esa resolución si es posible aplicar las medidas organizativas para la adecuación, ya que estas dependen de la empresa. Y que, en resumen, como hemos visto en el esquemita de antes, en eso soy un poco reiterativo, es si es posible realizar la adaptación necesaria en su puesto de trabajo. Si esto no fuera posible, es cuando se plantea un traslado de puesto a otro exento de riesgo. Y si esto tampoco es posible y se da la imposibilidad técnica u objetiva de ambas, la valoración por mutua de la prestación por riesgo. Esto es lo que acabo de comentar. De hecho, también se plasma así en este esquema o algoritmo de la nota técnica de prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo sobre embarazo y lactancia, procedimiento para la prevención de riesgos en las empresas. Y básicamente es, como antes he dicho, es insistir en que es un proceso dinámico en el sentido de que va acorde a la semana de evolución del embarazo, que se va a intentar siempre primero la adecuación de condiciones, si no el cambio de puesto y si no la prestación por riesgo que debe otorgar la mutua. Hablando de la prestación por riesgo, lo que comentaba, la certificación de la existencia del riesgo laboral y la adjudicación de la prestación le corresponden a la entidad que tenga la cobertura de contingencia profesional, en nuestro caso Solimat. Y la trabajadora debe ponerse en contacto con la mutua cuando tenga los documentos que hemos referenciado antes, que llegan desde el servicio de prevención y desde gerencia, y aportar la documentación que le soliciten en la propia mutua. Respecto a los riesgos, decir que en esta guía, que realmente sí que es la que más se utiliza como referencia, los clasifican según su naturaleza en riesgos físicos, como radiaciones ionizantes y no ionizantes, vibraciones, temperaturas extremas y ruido. Riesgos ergonómicos, respecto a cargas, flexión de tronco bajo rodillas, trepar escaleras, bipedestación, sedestación, etc. Riesgos químicos, sobre químicos concretos, anestésicos inhalatorios y carburantes, riesgos biológicos y riesgos psicosociales. Para que sea un poco más práctico y aplicándolo al ámbito sanitario en el que nos movemos, he hablado sobre algunos de ellos. No es una relación exhaustiva, sino menciona algunos. Por ejemplo, en riesgos físicos he destacado radiaciones ionizantes, como son los rayos X, presente en servicios como puede ser radiodiagnóstico, cardiología y cirugía vascular intervencionista, quirófanos que precisan de técnicas de radiología in situ como traumatología, urología, etc. También tenemos las radiaciones no ionizantes, onda corta, láser, microondas, etcétera, que están presentes, por ejemplo, en fisioterapia. Respecto a los riesgos ergonómicos, pues hablar de cargas, flexión de tronco por debajo de rodillas, bipedestación, dinámica y estática, sedestación, posturas forzadas, etcétera. Riesgos químicos, pues los anestésicos inhalatorios, humos quirúrgicos, que están presentes en los quirófanos, fármacos peligrosos, como como puede haber en el servicio de farmacia, citostáticos en oncología, etcétera. Respecto a riesgos biológicos, hay que tener en cuenta que son aquellos en los que, por desempeño de sus tareas laborales, una trabajadora embarazada pueda contraer una infección y ésta pueda transmitirse al feto o al recién nacido. También comentaros que tras la cita que tenéis con Salud Laboral, con el médico de Medicina del Trabajo, realizamos también un informe actualizado de riesgo biológico, lo denominamos así al documento, que os llega a las embarazadas, a las gestantes, y también guardamos uno en vuestra historia clínica, en el que valoramos la inmunidad en base a los datos que tenemos, o solicitando una analítica ese mismo día de la cita, si la autorizáis, y la valoramos en base a las serologías que nos constan y damos consejos de vacunación, que en muchos casos ya son posteriores a la finalización de la gestación, respecto a patógenos que producen enfermedades como varicela, rubeola, sarampión, hepatitis A y B, gripe, etc. Los riesgos psicosociales son aquellos que se originan en la organización del propio trabajo. Podemos mencionar la nocturnidad en algunos casos. Generalmente se quitan o se consideran como riesgo las noches a partir del tercer trimestre, que estamos hablando de la semana 28, primer día, y hay otros como las agresiones abdominales, que se consideran a partir de la semana 12, siempre valorando el riesgo o el grado de riesgo que hay según el puesto de trabajo. Hay riesgos, lo dijimos un poco al principio, que suponen una inmediata retirada.
Es decir, la simple presencia del factor de riesgo para el embarazo en una actividad laboral puede suponer la inmediata retirada del contacto. Aunque siempre insistimos en eso también, la valoración es individual, que por eso estamos los profesionales haciéndolo. Ciertos químicos, como son los citostáticos y otros medicamentos peligrosos, las radiaciones ionizantes y en algunos casos las jornadas muy prolongadas, como pueden ser guardias de 24 horas, que se valore todas sus condiciones y puedan resultar incompatibles. También hay otros factores, también lo hemos comentado ya por encima, en el que hay un factor temporal y en relación a la progresión de la gestación en semanas y de intensidad, teniendo que determinarse a partir de qué dosis el agente es perjudicial en correlación con la semana de gestación. Podemos hablar, o son un ejemplo así bastante que se entiende bien, los riesgos ergonómicos, como la bipedestación estática, flexiones, etcétera. O, por concretarlo en uno, pues maniobras de RCP que limitamos a partir de la semana 12 a realizarlas solo si la superficie es elevable en altura o regulable en altura y en ningún caso a partir del tercer trimestre. Este es un cuadro extraído de la guía que hemos comentado antes, la más utilizada, y en el cual pues se tienen eso sobre riesgos ergonómicos y lo he puesto un poco para ilustrar cómo tiene relación con diferentes factores al valorarlo. Por ejemplo, lo primero que se valora es si es un embarazo único o embarazo múltiple, para saber en qué lado estamos de los cuadros. Luego se tiene en cuenta el tiempo de exposición al riesgo, de 2 a 3 horas, de 3 a 5 horas o más de 5 horas, y si hay posibilidad de cambio de postura o no hay posibilidad de ese cambio de postura. Cuando hay posibilidad de cambio de postura, vi en este ejemplo, pues el riesgo es tolerable. Luego se va valorando y tenemos la conclusión en semanas, que son estas cifras que vienen. Por ejemplo, de 3 a 5 horas al día, sin posibilidad de cambio de postura, supondría un riesgo que hay que evitar a partir de la semana 37. Y más de 5 horas al día sería evitar en la 33, hablando de embarazo único. Era solo un ejemplo. He querido finalizar la sesión de una manera que me ha parecido práctica y basada en el día a día que hemos tenido. Hemos realizado el año pasado más de 100 adecuaciones en mujeres, en trabajadoras gestantes, y he hecho unas preguntas ficticias que intentan englobar pues algunas de las dudas que hemos detectado. La primera que he elaborado es esta: si realizo la declaración de embarazo solicitando la adecuación, pero las limitaciones derivadas y o cambio de puesto y o prestación por riesgo no me interesan, ¿puedo retirarla y que todo se anule? Pues a esto hay que responder que no, que el sentido de la declaración es la protección de la gestante y el feto y, por tanto, una vez es declarado, las medidas precisas para evitar los riesgos identificados se deben aplicar y no se pueden rechazar. He puesto algunos ejemplos, pero bueno, puede ser, puedes hacer guardias o que suponga un cambio de destino respecto al que tenías y luego no le interese a la persona, pero hay que ver que prevalece la protección de gestante y feto. La pregunta 2. Hola, ¿en qué semana me dais la baja? No es una baja, es una prestación y no la damos nosotros en salud laboral, la concede la mutua, que es lo que hemos visto antes. También referenciar que la propia guía de la SEGO nos indica que el embarazo no es una enfermedad, sino un momento de la vida de la mujer que en muchos casos debe compaginar con su vida laboral, y que la mayoría de las mujeres embarazadas estarán en condiciones de trabajar hasta el final de la gestación. Por tanto, depende de los riesgos y de la exposición a estos, puede incluso no ser necesario dar el riesgo durante toda la gestación. Pregunta 3. ¿Es posible que a mí me cambien de puesto y que a mi compañera que también declaró su embarazo no? O otra, muy frecuente, ¿me pueden cambiar de puesto en este embarazo si en uno anterior, en el mismo destino y circunstancias, no lo hicieron? Pues hay que contestar a ambas que sí, que es perfectamente posible, ya que las medidas a aplicar para evitar los riesgos detectados, la adaptación, el cambio de puesto o entrar en la situación de valoración de prestación por riesgo por parte de la mutua, las va a decidir la dirección de la empresa y van a estar condicionadas por las características organizativas del propio puesto. Por poner un ejemplo que se pueda entender, hipotético, si yo tengo 3 enfermeras, por ejemplo, que están en urgencias y se han quedado embarazadas a la misma semana, ¿vale? Entran en el tercer trimestre en el mismo día o aproximadamente, igual una cuarta enfermera que estuviese en la misma circunstancia no puede dejar de hacer noches, que hemos visto antes que se dejaba de hacer noches generalmente en tercer trimestre. Por lo tanto, esa persona sí que tendría que valorarse si se le puede cambiar de puesto o si tiene que entrar a prestación por riesgo. Otra pregunta. Tengo que ir al trabajo conduciendo muchos kilómetros desde mi casa. ¿En qué momento me dan el riesgo por esto?
Pues en principio, en lo que es nuestro ámbito, que no son conductoras profesionales, los desplazamientos para ir o volver desde el domicilio de la trabajadora al centro de trabajo no se consideran un riesgo inherente a la actividad laboral de su puesto, independientemente tanto del medio de transporte como de la distancia que se recorra. Una pregunta, creo que es la última. Soy MIR, EIR, FIR, PIR, KIR o cualquiera de la formación sanitaria especializada y estoy embarazada, pero no sé si declararlo o no porque me surgen muchas dudas. ¿Voy a dejar de cobrar guardias si me las quitan de mis actividades? ¿Perderé rotaciones? Bueno, volver a reiterar que el sentido de la declaración es la protección de la gestante y el feto, pero al margen de esto y concretando respuestas, las retribuciones de las guardias actualmente sí se cobran y se determinan mediante prorrateo, y la adaptación puede implicar cambiar el orden de ciertas rotaciones o no poder realizarlas por riesgo. En todo caso, se recuperarían prolongando el periodo de formación especializada, no se perdería. Esta ha sido un poco la bibliografía básica que he utilizado y nada, daros las gracias y reiterar que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales está en la planta cuarta del edificio materno-infantil, al lado de personal, que todo el mundo lo conoce, y que la extensión de nuestra secretaría es la 69202. Y ya está. Si tenéis comentarios o preguntas, me decís. Gracias. Si no surge ninguna, yo tengo una a mí mismo. Nada, era comentar, aunque escapa un poco de lo que es el ámbito de nuestro servicio, comentar que sí que existe, voy a intentar mostraroslo, existe una ley de conciliación para los casos en los que imaginemos que los riesgos no supongan que se dé la prestación y tampoco haya entrado por otros procesos ajenos a las condiciones laborales en una incapacidad temporal, o sea, una contingencia común, una baja al uso. Entonces existe una ley de conciliación laboral a nivel de Comunidad de Castilla-La Mancha. La voy a intentar abrir para mostrarla. Básicamente lo que recoge es que a partir de la semana 37 en gestación única, bueno, no me entra, no pasa nada. Ah, mira, sí, entró. Bien, es el plan Concilia. Esta es una captura del boletín de Castilla-La Mancha en el que está. Y lo que establece es lo siguiente. En su punto 2.3 se encuentra muy fácil poniendo en Google Plan Concilia Castilla-La Mancha, sale la primera referencia. Y lo que pone en su punto 2.3 es permiso retribuido para empleadas en estado de gestación. Las empleadas públicas en estado de gestación dispondrán de un permiso retribuido a partir del día 1 de la semana 37 de embarazo y hasta la fecha del parto. En el supuesto de gestación múltiple, este permiso puede iniciarse el primer día de la semana 35 y hasta la fecha del parto. Entonces, bueno, saber que al menos está ese recurso también, y sí que es cierto que esto no se pediría por el servicio de prevención, sino que sería ponerse en contacto con recursos humanos, personas o la denominación que tenga actualmente. Y ahora ya sí, no sé si hay alguna aportación más.